conduce a la perdición, pero a través de su palabra recibimos la invitación, el llamado, y esto es gracias al amor de Dios. Y ahora el Señor nos ha dado el privilegio de poder hablar de parte de Él, poder exponer su palabra, pero esto es solamente por la gracia y la bendición de Él. Y por eso estamos muy agradecidos con Él, estamos felices, estamos gozosos, y hoy el Señor nos permite una vez más poder estar en este precioso lugar, en las cabinas de Radio Shimché, y poder compartir su palabra en esta mañana. Gracias le damos a Dios porque Él, a través de estos días, Él nos sigue hablando, nos sigue enseñando cómo debemos de vivir, cómo debemos de actuar. Y esto es gracias a su palabra, gracias a las instrucciones que podemos encontrar en la palabra de Dios. Queremos iniciar en esta mañana en oración, poniendo en las manos de Dios, pidiendo permiso a Él, y para que Él se glorifique en esta mañana, para que Él se manifieste, y que su palabra sea glorificada, su palabra sea honrado, su palabra sea puesto en alto en esta mañana. Porque la razón principal de este programa es para dar a conocer su palabra. Y hoy queremos iniciar dándole gracias a Dios en esta mañana por una oportunidad más que Él nos da, por el privilegio que Él nos permite estar nuevamente en esta bendita radio. Queremos orar en esta mañana dándole gracias y pidiendo su dirección. Padre, te damos gracias en esta mañana por darnos la oportunidad de estar una vez más en cabina de Radio Shimché. Te pedimos en el nombre de Jesús que extiendas tu mano de misericordia sobre nuestras vidas, para que podamos, Señor, contemplar tu palabra, no con nuestra sabiduría, Señor, sino a través de tu Espíritu Santo, que pueda recordarnos estas palabras preciosas para nuestra vida diaria. Señor, bendecimos la vida de aquellas personas que están en sintonía de Radio Shimché, y que seas tú, Señor, también con ellos, que los toques con tu palabra. Y hoy, Señor, los bendecimos en el nombre de Jesús, donde quiera que estén, en ese campo, en la casa, en el descanso de fin de semana, o tal vez, Señor, en algún punto donde ellos están tal vez postrados en alguna cama. Por favor, Padre Celestial, pon tu mano de misericordia sobre la vida de tus hijos y todos aquellos que están en sintonía de Radio Shimché. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, oramos. Ahí estamos. Bueno, en esta hora pues yo quisiéramos seguir con la parte del capítulo 1 de Santiago que nos toca en esta mañana. Estamos contemplando, viendo la carta de Santiago, apóstol. Y queremos en esta hora, pues ya la semana pasada, haciendo una retroalimentación de lo que estábamos viendo, lo que disertamos, hablamos acerca de la fe y la duda. Y ahora pareciera que como que no hubiera ni una conexión entre el versículo 9 y el 8, pero en el idioma griego, Felipe, tenemos un pero ahí. O sea, ese pero conecta totalmente al 8 y al 7. Y en esta hora pues vamos a tratar la manera de hablar sobre los otros dos versículos, el 9 y el 10, si nos da tiempo en esta hora. Ya sabemos de que la vastedad de la palabra
muy profunda también. Entonces, les mandamos un cordial saludo desde aquí de la ciudad de Chimaltenango y iniciamos leyendo la palabra de Dios. Aquí tengo en mis notas varias versiones que vamos a ir utilizando, pero hoy quiero leerlo desde la versión La Biblia de las Américas, que es una de las versiones que está más apegada al griego, y lo vamos a leer en el nombre del Señor. Versículo 9 dice: pero, ahí está la transición, pero que el hermano de condición humilde se gloríe de su alta posición. Dice. Una vez más, pero que el hermano de condición humilde se gloríe de su alta posición. El versículo 10 dice: y el rico en su humillación, pues él pasará como la flor de la hierba. Esos dos versículos vamos a tomar. Yo sé que el 11 es complemento del 10, pero vamos a ir viendo poco a poco. Si Dios nos da el tiempo, vamos a ver el 11 de una vez. Pero en esta mañana yo pues tengo muchas cosas que decir. Empieza a Santiago a tomar un nuevo elemento en esta hora en este punto de la carta, y nos empieza a hablar acerca de las condiciones. Aquí hay contrastes. Un contraste son diferencias bien marcadas que se dan en la comparación de un objeto con otro. Por ejemplo, acá dice, el primer contraste es que el hermano pobre dice que tiene una condición exaltada delante de Dios. Y la segunda es que el rico tiene una condición baja. Vaya, entonces y también está el contraste entre rico y pobre. Entonces vamos a ir viendo muchas cosas acerca de eso. Y hoy en la mañana investigaba, Felipe, sobre las cuestiones del orgullo, porque dice, en algunas versiones dice que se gloríe, ese gloriarse también en algunas, pues, en unas versiones, por ejemplo la nueva versión, aquí tengo yo una nota acá, dice, la NTV, Nueva Traducción Viviente, ya no dice gloríese, sino que se sienta orgulloso. Entonces ya la palabra orgulloso para nosotros como que trae connotaciones negativas, porque rápidamente conectamos el orgullo con pasajes como el orgulloso Dios lo mira de lejos y todo. Pero Santiago habla acá de un orgullo también, pero de una manera positiva, de gloriarse, pero de la manera positiva, de la manera que Dios quiere que el ser humano se gloríe. Entonces, investigando un poquito sobre la palabra orgullo, encontré que es el exceso de estimación que uno puede tenerse de sí mismo. El exceso de estimación que uno puede tenerse de sí mismo, y hace que menosprecie a las otras personas porque se siente un ser superior a los demás. Ese es el orgullo, pues. Muchas veces el orgullo viene por una condición académica muy alta, pues alguien que ha logrado tener una maestría, un doctorado, una abogacía, tal vez, ¿verdad? Una licenciatura. Entonces, ellos tienden a sentirse más orgullosos que los demás. Y bueno, podemos ir diciendo muchas cosas. Hay otras personas, por lo que poseen, se sienten orgullosos, como el caso de las personas que vamos a ver, en la carta de Santiago está llena de esas formas, el contraste entre el pobre y el rico. Entonces, queremos decir, la fe en Dios y en Cristo nos produce una correcta actitud, o poderlo decir, una correcta posición
delante de Dios en las diferentes situaciones de la vida. Entonces, yo ya te voy a dejar, hermano Lipe, solo quise introducir el tema. Entonces, quiero leerlo acá, pero que el hermano de condición humilde se gloríe de su alta posición. Bueno, aquí hay varias preguntas. Primero dice, ¿qué tenía en mente Santiago al decir frases como hermano de condición humilde? ¿Qué es eso? Y que es rico acá, ¿va? Entonces, en algunas traducciones de la palabra de Dios, que investigué también en esta mañana, dice, condición humilde, dice, se refiere a personas extremadamente pobres. No es una condición humilde como lo detalla el Señor Jesús en el capítulo 5 de Mateo, donde habla de las bienaventuranzas, donde habla de la humildad también, pero como una condición del ser, ¿verdad? Bienaventurados los humildes. No, aquí humildad se tiene que ver como la persona que no posee muchos recursos económicos o bienes. Entonces, diciendo eso, obviamente Santiago está empezando a ver los diferentes estatus que pueden haber en la iglesia, que habían en la iglesia en esa época, y él empieza a notar ciertas diferencias entre ellos y empieza a dar una serie de consejos, no solo a los pobres, sino también a los creyentes Nosotros ricos. Hemos visto el trasfondo de esta epístola, de esta carta. Se cree que la iglesia en los tiempos de Santiago lo conformaban por personas tanto ricos como pobres. Estamos hablando de la pobreza económica, porque aquí, leyendo otra versión, por ejemplo, la palabra de Dios para todos, dice en el versículo 9, el hermano de condición humilde no se avergüence de ser pobre, porque Dios lo ha puesto en un lugar de honor. Esto es un poquito más explícito, es más explicativo esta versión. Que el hermano de humilde condición no se avergüence de ser pobre, porque Dios lo ha puesto en un lugar de honor. Aquí nosotros vemos que, según algunos comentaristas, dicen que en la iglesia del Señor, los que se congregaban, habían todo tipo de estratos sociales, había gente adinerada, tanto como habían gente pobre, pero como vemos nosotros en la carta de Corintios también, cuando el apóstol Pablo les escribe para corregirles, cuando los ricos comían aparte y los pobres comían en otro lugar. ¿Por qué? Porque quizás si nosotros trajéramos esto en nuestro contexto, si se celebraran estas fiestas, así como en Corinto, cada familia llevara su comidita a la iglesia para compartirlo, quizás el pobre lleve hierbita, frijolito, pero el adinerado, el rico, tal vez llevará carne, llevará manjares, y quizás no aceptará comer lo que el pobre lleve. Entonces, esto hace que se creen divisiones. Y lo mismo vemos nosotros en la carta de Santiago, en el versículo 9. Que el hermano de condición humilde no se avergüence de ser pobre, porque Dios lo ha puesto en un lugar de honor. ¿Qué vale la riqueza terrenal? Tener bienes materiales, tener dinero, no es malo. Porque nosotros vemos aquí que en la Biblia, mientras le das el lugar de honor a Dios y no pones las riquezas en primer lugar, que nuestra confianza esté puesta en Dios y no en las riquezas, pues a Dios, no vemos que Él condene esto.
Pero cuando el rico, el que tiene posibilidades de tener lo que desee, cuando menosprecia al pobre, cuando el orgullo de este hombre, de estos hombres que tienen posesiones materiales, hacen una división, ahí es donde está el problema, porque ya no confían en Dios, sino que confían más en sus riquezas. Entonces, el hermano de condición humilde, que no se avergüence de ser pobre, porque Dios lo ha puesto en un lugar de honor. Ese lugar de honor, sabemos nosotros que tenemos, no importa si no tenemos dinero, no importa si no tenemos bienes materiales, pero tenemos la riqueza más grande que el Señor nos ha dado. El título de ser hijo de Dios. Amén. ¿Qué riqueza más grande la que el Señor nos ha dado? Porque esto es para vida eterna. Mientras vivamos en esta tierra o muramos, somos del Señor y tenemos una esperanza viva de que vamos a vivir por la eternidad, gozar por la eternidad con el Señor. No importa que nosotros no tengamos riqueza en esta tierra. Hay un canto que viene a mi mente. Habla un poquito, yo creo que es más allá del sol. Aunque en esta vida no tenga riquezas, sé que allá en el cielo. Habla algo de esto, de que tenemos, nosotros como cristianos, tenemos la riqueza más grande, la de tener salvación y vida eterna. Y eso es lo que se refiere, porque Dios lo ha puesto en un lugar de honor. Sin merecerlo, nosotros, el Señor nos ha dado la riqueza más grande, la bendición más grande. Aquí nosotros vemos el contraste entre el rico y el pobre, pero que no nos importe que no tengamos riqueza en este mundo, pero tenemos la riqueza más grande, que es la vida eterna que el Señor nos ha dado. Dios muchas veces permite que nosotros pasemos por escasez. Si no es así, si Dios permitiera que todos tuviéramos dinero, que tuviéramos riquezas, quizás no nos acordemos de Dios. Quizás solo nos acordemos de cuánto dinero tenemos en el banco, cuánto dinero hemos invertido en algún negocio, cuánto nos produce. Nos preocupamos quizás más en atender las riquezas y no atender las cosas de Dios. Pero tampoco no es un pretexto para decir, bueno, pobre nací, pobre voy a morir. No. Si Dios permite que nosotros luchemos día a día y podamos nosotros obtener o mejorar nuestras condiciones, pues va a ser la voluntad de Dios. Pero tampoco podemos nosotros decir, es que es pobre porque, bueno, no trabaja, porque es haragán. No. Nosotros debemos de cumplir con nuestra obligación de trabajar, de luchar día a día, siempre y cuando le tengamos el primer lugar a Dios. Pero que el hermano de condición humilde no se avergüence de ser pobre. O sea, no importa que no tengamos riqueza, no tengamos bienes materiales, pero gracias a Dios, porque Él nos ha puesto en un lugar de honor, un lugar que nosotros no merecíamos, pero por su gracia, por su misericordia, Él nos ha puesto en ese lugar por medio de Cristo Jesús. Así que debemos de gozarnos, de tener una esperanza viva. Tenemos nosotros un lugar maravilloso que el Señor nos ha dado. Entonces la condición económica de esta persona, de pobreza, nosotros podemos ver que no impida ese gozo, porque quizás sea una prueba también de nuestra fe en el Señor. Porque aquí lo que nos dice que debemos de
gozarnos, debemos de alegrarnos de que tenemos un lugar de honor. ¿Qué importa que no tengamos bienes materiales? Pero gracias a Dios, Él nos ha puesto. Es interesante, Felipe, que el apóstol acá nos está enseñando de los varios estatus que pueden haber en las iglesias. Hoy en día hay gente que tiene dinero y hay gente extremadamente pobre. Santiago tiene que hablar mucho en su carta sobre los ricos y los pobres. Entonces, en el primer versículo que tomamos, hermano Felipe, Santiago llama al de condición humilde hermano, ¿verdad? Sí. Mi hermano. Entonces, Santiago, hay que tener en mente ya lo que dijimos hace un par de meses atrás, que Santiago escribe a los que están dispersos en las naciones, a una audiencia cristiana, pero que a la vez es judía también, ¿verdad? Que había muchos judíos ahí. Entonces, al referirse como hermano, no está hablándose del hermano de sangre como el otro Judas y José, que eran hermanos de él, sino está hablando del hermano que ha creído en Cristo Jesús. Amén. Eso es algo muy importante que nosotros debemos de saber. Hoy en esta mañana estamos hablando de la posición que tiene el creyente ante los ojos de Dios. Y Santiago dice que es una posición extremadamente de mucha calidad. Entonces, acá Santiago está hablando a personas, pero con una condición especial. Y esa condición especial es que eran sumamente pobres. ¿Ya? Esa pobreza extrema, ellos, podríamos decirlo, Felipe, estaban en el último escalón de la sociedad. Entonces, a eso se está refiriendo Santiago, y que ellos, pues, obviamente, ellos estaban pasando momentos de muchas pruebas y necesitaban ellos entender cuál era su posición en Cristo, aún en la condición en que ellos estaban, que estaban en una extrema pobreza. Y por eso Santiago dice acá, y él empieza a darles palabras de aliento a ellos, diciendo de que ellos deben de sentirse orgullosos por su posición en Cristo. Entonces, aunque Santiago aquí tiene, cuando usa la palabra hermano, como que está refiriéndose más al pueblo de Israel, debemos de tomar en cuenta de que la carta está dirigida a una audiencia cristiana. Entonces, podemos ver muchas cosas acá de Santiago, que poco a poco, cuando lleguemos a los versículos, nos va a ir confirmando la audiencia a la cual Santiago escribe. Dice, la otra parte que me interesó investigar en esta hora de la mañana, Felipe, es que dice que la palabra de Dios dice que el hermano en condición humilde se refiere a la condición de la pobreza material, como cabal lo dijiste. Esa pobreza que de no tener nada, de no poseer nada, es una condición humilde. Pero aquí la humildad se está hablando de una manera distinta a como la cualidad que Dios tiene y que nos da y nos debe impartir también a los cristianos, como una cualidad del corazón, la humildad. Pero aquí condición humilde se refiere a que no tiene muchos bienes materiales. Entonces ahí es donde tenemos que hacer un énfasis para no entender y tergiversar la palabra del Señor. Entonces acá el de condición humilde, una de las cosas que Santiago nos enseña es que en Cristo, por tan humilde que sea nuestra situación, nosotros tenemos una posición exaltada ante Dios. ¿Qué te parece esa maravillosa noticia en esta mañana? Que tal vez no tenemos dónde caernos muertos, Felipe. Tal vez no tenemos ni el petate, como decía una señora. ¿Cómo se va a morir si no tiene ni siquiera en qué caerse muerto? Pues, pero
dejemos eso en el pensamiento de nuestros hermanos y que nos están escuchando. Tal vez hay alguno ahí que está divagando en dos pensamientos, tal vez, ¿verdad? Como dijimos la semana pasada, ¿verdad? Es que soy tan pobre, que tal vez Dios a mí no me escucha. Soy tan pobre, que yo tal vez no soy hijo de Dios. Porque muchas veces hay una teología muy dañina. Obviamente viene de la prosperidad, ¿verdad? Que dice eso, y he oído a muchos pastores decir eso, que es sinónimo de que ellos tengan dinero o que tengan adquirido bienes, es sinónimo de que están bien delante de Dios, y que la pobreza es algo que te muestra que no estás bien delante de Dios. Santiago no está diciendo eso, porque el rico puede enriquecerse en base de cosas ilícitas, por ejemplo, tanta trasiego de drogas, tantas cosas que se escuchan en esos escándalos, aún en el ambiente cristiano hoy en día. Eso no lo hace que él sea una persona que está en una condición favorable delante de Dios, no. Ni el pobre está bajo una maldición porque no tiene recursos. Al contrario, dijo el Señor Jesús, ahí los pobres siempre lo tendréis con vosotros, dijo. Siempre va a haber una escala de valores, una escala de estatus sociales ahí, y aún en la iglesia es así. Pero el Señor, a través de toda la palabra, miramos nosotros que debemos de aprender a convivir con todos. Como decías, Felipe, hace un rato, muchas veces Santiago también empieza a tratar, y aún Pablo trata eso, ¿verdad? De que aún la condición que ellos sentían, aún la nacionalidad que ellos tenían, decían y menospreciaban a otras personas, no digamos el de Viete, ¿va? Entonces siempre lo va a menospreciar, pero seguramente los ricos humillaban a los pobres. Ahí. Por eso es que Santiago aquí les dice, tal vez un rico venía y dice, vos estás pobre porque la bendición de Dios no está contigo, o porque Dios no está contigo, mira conmigo, sí está, y todo, ¿verdad? Pero Santiago empieza a hablarles y les dice, no, ustedes exáltense, y pone en la mente de los pobres, no las cuestiones de los bienes materiales de esta tierra, sino de los beneficios que han alcanzado por ser hijos de Dios. ¿Qué te parece? Gracias a Dios por la bendición tan grande que Él nos ha dado. La riqueza incomparable que lo podemos hallar en Cristo Jesús. Tal vez alguien está asistiendo a alguna congregación y se compara con alguna persona que tiene poder económico, tiene negocios, tiene dinero, tiene casas. ¿Qué es lo que tiene? Pero ahora su condición espiritual, ¿cómo estará? Entonces no debemos nosotros de desear los bienes materiales. Si es la voluntad de Dios, Dios nos la puede dar, pero Él sabe por qué es que también no lo da. Entonces debemos de gozarnos de que el Señor nos ha dado toda clase de bendición espiritual. Santiago ya nos dice más adelante por qué es que Dios nos da. Amén, así es. Sí, creo que ya lo habíamos tocado en programas anteriores. Pero hemos llegado al texto. Todavía no. Pero yo quisiera compartir con ustedes hoy el Salmo 73. Dios pone en mi corazón esto y yo quisiera compartir con ustedes cuando Asaf escribe este precioso salmo. Y quizás muchos de nosotros también nos preguntamos y nos dicen, pero ¿por qué que nunca va a la iglesia cada día prospera? ¿Por qué estos que no quieren nada con Dios tienen todas las comunidades, tienen casas, les va bien? Y yo que le sirvo al Señor, que estoy entregado completamente,
y no tengo lo que ellos tienen. Pero Santiago dice, el hermano de condición humilde no se avergüence de ser pobre, porque Dios lo ha puesto en un lugar de honor. Vale más tener la riqueza espiritual, porque viene a mi mente también lo que dice, buscad las cosas de arriba. Haced tesoros en el cielo donde ni la polía ni el óxido lo corrompen. Entonces eso es lo más importante, buscar las cosas que no se terminan. No es solamente un momento, como ya dice el versículo 10, que es como la flor del campo que desaparece. El escritor del Salmo 73, Asaf, también dice aquí, y él dudó en su corazón cuando dice el versículo 1, Dios dice, es realmente bueno con Israel, bueno con los de corazón puro. Es interesante el versículo 2 cuando dice Asaf, el escritor de este salmo, yo estuve a punto de tropezar y por poco me alejo del camino, dice esta versión. Sentí envidia al ver que los arrogantes tenían éxito y los perversos se enriquecían. Vi que no tienen que luchar tanto para sobrevivir. Están gordos y saludables. No pasan por dificultades como los demás, ni sufren los problemas que a todos nos afectan comúnmente, dice. Por eso la arrogancia es su collar y la violencia es su vestido. Los ojos se les saltan de los gordos que están. No pueden disimular las malas intenciones de su corazón. Se burlan de los demás y arrogantes amenazan con maldad y opresión. Con su boca se enfrentan al cielo y con su lengua dominan la tierra. Por eso la gente se hace y los alaba. En ellos no encuentran nada malo, según la gente. Esos perversos dicen, ¿es que Dios se va a enterar? ¿Acaso el Dios Altísimo tiene entendimiento? Son perversos. Sin embargo, viven en sus anchas y cada vez se hacen más ricos. Entonces, ¿qué gano yo? ¿Qué gano teniendo buenos pensamientos? ¿Qué provecho saco con apartarme del pecado? Eso fue lo que se preguntó Asaf. Es que sufro cada día y soy castigado cada mañana. Dios mío, si hubiera seguido hablando así, estaría traicionando a tu gente. Me esforcé por entender lo que sucedía, pero fue demasiado difícil para mí. Solo cuando fui al templo de Dios, entendí qué les sucederá a los perversos. Se ve claramente que tú los has puesto al borde del peligro. Has hecho que fácilmente puedan caer y destruirse. Cuando menos lo esperan, serán destruidos. De pronto les sucederán cosas terribles y entre terrores llegarán a su fin. Señor, ellos serán como los sueños que olvidamos tan pronto despertamos. Tú harás que desaparezcan como los monstruos de nuestras pesadillas. En verdad me llené de amargura y me sentí muy molesto. Me porté contigo como un animal estúpido e ignorante. Yo tengo todo lo que necesito. Estoy siempre a tu lado. Tú me llevas de la mano derecha. Tú me guías y me das consejo y después me llevarás con honor. ¿A quién tengo yo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo, no quiero nada más en la tierra. Puede mi mente y mi cuerpo que se destruyan, pero tengo a Dios que es la roca que amo. Él es todo lo que necesito en mi vida. Dios mío, los que se apartan de tu lado se perderán. Tú destruirás a quien no te sea fiel. En cambio, yo he permanecido cerca de Dios y eso es bueno para mí. He puesto mi confianza en el Señor Dios
les contaré a todos lo que has hecho conmigo. Entonces, aquí el Salmo 73 nos da un poco quizás lo que a muchos pasa. Les da envidia ver por qué este prospera si no quiere nada con Dios, por qué este tiene esto, tiene lo otro, no pasa necesidad, tiene todo lo necesario, pero solamente es una riqueza pasajera, solamente son las comodidades que ofrece el mundo y nada más. El día que mueran se perdió todo y perdieron su vida. ¿De qué sirve al hombre ganarse al mundo si pierde su alma? Nosotros tenemos la bendición de tener a Cristo en nuestra vida. Tenemos la riqueza más grande. Como dice el salmista, si tengo a Dios, lo tengo todo. No necesito más. Debemos de darle gracias a Dios por la riqueza que Él nos ha dado. La vida eterna que es en Cristo Jesús. Y que no nos importe y no deseemos las cosas. No envidiemos a los demás porque otros tengan posibilidades, tengan recursos, tengan comodidades, tengan una cuenta bancaria, tengan todo. De que hay esperanzas pues para todas esas personas que tal vez están pasando mucha escasez y todo, pero son creyentes. Y eso era la situación que estaba pasando con Santiago también, ¿verdad? Y bueno, pero una posición correcta nunca te va a hacer, muchas veces nosotros comparamos el problema de nosotros los creyentes es que comparamos nuestra situación con la condición de otros creyentes. Y cuando no hay madurez, se viene hasta la inestabilidad en la vida. Con otros creyentes sí, o con otros incrédulos. O con los mismos incrédulos, como estábamos viendo ahí con Asaf, ¿verdad? Entonces, Felipe, aquí a mí me impresiona lo que la palabra de Dios nos dice acá. Entonces, dice que hay una razón para poder nosotros gloriarnos, dice algunas versiones, pero otras dice enorgullecernos. Nosotros debemos de aprender a ver la vida no desde un punto de vista materialista. Oye esto. No estamos diciendo también y no estamos descartando de que no se trabaje, porque Pablo dice también el que no trabaje no coma. Pero todos los creyentes deben enfocar su mente en las cosas de arriba, como dice Pablo, pues, no en las cosas de acá. Porque si no nos pasara como aquella parábola que el Señor Jesús dijo, ¿verdad? Que en un tiempo fue un buen creyente, pero después de eso como que las cosas de la vida, esas cosas del trabajo y el de negociar, le dio más importancia a eso que los valores absolutos del reino. Entonces, en una de esas el Señor dijo, cuando ya había hecho tantas cosas, había hecho dinero, había dejado por un lado las mejores cosas, que es estar en la presencia de Dios. Entonces dice, bueno, había descuidado su alma, había descuidado todas las cosas, y cuando dijo, bueno, ahora alma mía, gózate porque ya tienes esto y esto y esto. Y cuando viene el Señor dice, necio, le dice, eres un necio. ¿Por qué? Porque hoy se te será demandada tu alma. O sea, en un punto de la vida, este hombre fue creyente, pues. Inició y todo, pero se dejó llevar por las cosas de la vida, de un mundo materialista, como diciendo, aquí nomás es la bendición, ¿no? No, Dios promete bendecirnos aquí en esta vida, pero no es la bendición verdadera que Él quiere darnos, pues, porque la verdadera es lo que va más allá en la presencia de Dios. Por eso dice la palabra de Dios aquí que el cristiano debe de aprender a vivir la vida no desde un punto de vista materialista, sino en relación con el Señor.
Santiago, esa es una de las claves de madurez que les está enseñando a la iglesia. Él les dijo que deben de tener fe, que no deben de haber duda, pero ahorita les dice y les establece hoy, le dice, ahora en este versículo les dice, ahora ustedes deben de saber cuál es su posición en Cristo, en su relación con el Señor. Y si nosotros habláramos de los beneficios, Felipe, de los beneficios que Cristo nos ha dado y las implicaciones del que es estar en Cristo, eso no se compara con las cosas de esta vida, ¿ves? No se compara con las cosas aún del máximo millonario del mundo, que tal vez es Bill Gates o el fundador de Facebook, o no sé quién es ahorita, pero no se compara con eso. ¿Por qué? Porque ese dinero, esas cosas de esta vida se van a quedar. Pero lo que permanece es lo de Dios. Amén. Entonces, el ser miembro de la familia de Dios es una posición muy elevada, Felipe. Por tanto, el hermano dice, debe de sentirse orgulloso. No sé si en algún punto de nuestra vida, cuando nosotros estamos pasando mucho tiempo así con una serie de escasez o algo, nos ponemos a pensar, pero si de verdad yo soy hijo de Dios, tengo algo mejor que la riqueza. Por eso Pablo, él no se hacía tantas cosas en la mente, no le pasaba, con que tenga que comer y con que vestirme, con eso yo soy contento, dice. Amén. Bueno, entonces, estamos viendo un versículo. Entonces, acá, aquí hay un contraste. Y tal vez ni siquiera lo vamos a tomar, no, pero vamos a tocar porque ya es tiempo. Tenemos que hablar sobre el rico acá. Algunos dicen que el rico no es creyente. Acá algunos otros dicen que es un creyente que debe de también reconocer de que sus riquezas materiales no valen nada si no tiene a Cristo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que están, pero eso lo vamos a ir viendo la otra semana. Solo un versículo tomamos hoy y yo creo que necesitamos dar conclusiones acerca de este versículo. Entonces, por favor, Felipe, un tiempo más para conclusiones y terminamos. Que el Señor les bendiga. Amén. No se avergüence de ser pobre, más bien gloríese en su exaltación. Debemos de darle gracias a Dios sin merecerlo, el Señor nos ha dado una posición alta por medio de Cristo Jesús. ¿Qué más podemos pedirle al Señor si Él nos ha dado lo mejor que muchos no tienen? Entonces, el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:10 dice, por gracia de Dios soy lo que soy. Aleluya. Por la gracia de Dios soy lo que soy. O sea, a Él le debemos todo. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Porque Él nos ha bendecido con toda clase de bendición espiritual, como lo dice Efesios 2:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Si no es por Jesucristo, o sea, no obtendríamos eso. O sea, muchas veces se nos enseña, mire, ofrende, va a depender de cuánta ofrenda das, esa va a ser tu bendición. Esa va a ser tu posición en la iglesia. También. Qué triste, ¿verdad? Pero, no. Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo. Está hablando de un tiempo pasado. O sea, nos bendijo con toda bendición espiritual. Es una bendición total. Es una bendición total. No estamos diciendo, es que va a depender de lo que yo haga, cuánto dé, cuánto... Así me va a bendecir el Señor. No, el Señor nos bendijo con una bendición total, una bendición absoluta. ¿Qué más podemos pedirle? Si tenemos al Señor como nuestro Salvador, lo tenemos todo. Tenemos la riqueza más grande. Ahora, Lipe,
La cuestión acá es que preguntarnos nosotros y también las personas que están escuchándonos, ¿apreciamos la posición que Dios nos ha dado ante la escasez? Esa sería una buena pregunta. ¿Cuánto apreciamos lo que Dios nos da sin merecerlo? ¿Le agradecemos a Dios? ¿Somos agradecidos con Él cada día por lo que Él nos ha dado? ¿Por lo que Él logró en la cruz del Calvario? ¿Le agradecemos o quizás ¿por qué vivo así? Debemos de reflexionar en eso y agradecerle al Señor por esa posición que Él nos ha dado. Tenemos esa seguridad de que, y esa esperanza viva, sea que vivamos o que muramos, pues somos del Señor y Él ha ido a ese lugar a preparar morada para nosotros. Aleluya. Así Muy que bien. el Señor los bendiga. Muchas gracias por